Les voy a mostrar un poco de las evaluaciones tradicionales que hacemos de la función ventricular derecha, que muchas veces son métodos que los vamos a ver, métodos ecocardiográficos que en realidad son surrogate de cómo es en realidad, cómo está funcionando realmente el ventrículo derecho. Les voy a mostrar algunas cosas nuevas que han aparecido, especialmente en ecocardiografía un poquito más avanzada que las técnicas habituales. ¿Qué consideramos el gold estándar o qué se considera el gold estándar para mirar el ventrículo derecho actualmente? El ventrículo derecho es súper complejo, la forma que tiene. Entonces, para mirarlo, especialmente nosotros los ecocardiografistas, cuesta mirarlo, imaginarse la forma que tiene. El ventrículo izquierdo es un poquito, en ese sentido, más fácil observarlo. El ventrículo derecho, básicamente, si ustedes leen libros de imagen, incluso anatomía, tiene tres sitios, se describen tres sitios principales, que es el inlet, el tracto de entrada, el outlet, que es el tracto de salida del ventrículo derecho, tiene una relación con la arteria pulmonar, y toda la zona del ápex, que es lo que habitualmente uno ve en cuatro cámaras. Esas son las tres zonas del ventrículo derecho. Reconstrucciones tridimensionales de ecocardiografía, uno lo ve más o menos así en el ventrículo derecho, y ahí está la comparación anatómica. Evaluar la función ventricular derecha es súper relevante. Siempre ha sido considerada entre nosotros los cardiólogos como la cámara olvidada, pero actualmente se considera que es clave la evaluación en numerosas patologías, tiene un factor pronóstico relevante. También es muy útil en el contexto de pacientes gravemente enfermos, agudos, cómo se comporta la función ventricular derecha, ya que esta tiene una interdependencia clave con el ventrículo izquierdo, por tanto va a ser fundamental en el manejo de la hemodinámica del paciente, el manejo de los fluidos del paciente, cómo se está comportando el ventrículo derecho. Y esto es lo que les mencionaba inicialmente. Ustedes van a ver las ventanas ecográficas, por lo menos las básicas, les voy a mostrar acá más adelante. Pero aquí ven todas las ventanas que uno puede hacer en ecocardiografía para mirar las distintas partes, estas tres partes principales que yo les mostraba del ventrículo derecho. En el eje paraesternal largo, como ven allá arriba a la derecha, se ve una parte pequeña del ventrículo derecho. Aquí ven muy bien el tracto de salida del ventrículo derecho, principalmente en el eje corto, donde se ve al centro la válvula aórtica. Y aquí ven ventanas clásicas de las ventanas apicales, que nosotros las llamamos ventanas apicales un poquito modificadas, o hacia la cavidad derecha, que uno inclina un poquito el transductor para que se vea mejor el ventrículo derecho, perdiendo un poco visión del ventrículo izquierdo. Eso es para evaluar el TAPS y todos los otros métodos que vamos a ver después, para tener una mejor visión del ventrículo derecho. Incluso pacientes con buena ventana, viendo más las cámaras derechas, uno puede ver incluso la entrada del seno coronario, en fin, eso se puede en algunos pacientes, no en todos, lograr ver. Bueno, entrando un poco más en lo que más les interesa para este curso, existe, como es difícil evaluar la función ventricular derecha por esta forma compleja que tiene, y evaluar parámetros volumétricos de la función contráctil, también es difícil por lo mismo, y más aún porque cuando ustedes ven en ecografía el ventrículo derecho, las paredes son súper poco definidas, tiene muchas trabéculas, uno no sabe dónde está el borde del ventrículo derecho muchas veces, es complejo. Por ejemplo, hacer una fracción de eyección o un cambio de área fraccional muchas veces, que pueden ser parámetros más fidedignos de la evaluación de la función contráctil del ventrículo derecho, pero a veces no se puede hacer, o es muy difícil, por esto que les comento. Entonces, si ustedes revisan la literatura, han aparecido un montón de surrogate de la evaluación del ventrículo derecho, que sí tienen buena correlación con evaluaciones hemodinámicas, y también son factores pronósticos, es decir, tienen una correlación con la evaluación de la función contráctil del ventrículo derecho. Ahí el TAPSE, que es la expulsión sistólica del anillo lateral tricuspidio, es uno de los parámetros que más usamos en la evaluación
de la función ventricular derecha, tiene un importante factor pronóstico también en fenómenos agudos, infarto del ventrículo derecho o personas que tienen hipertensión pulmonar aguda como las embolías pulmonares, es un importante factor pronóstico. Similar a esta expulsión del anillo tricuspídeo que se evalúa mediante modo M, que es el que está aquí. Uno pone el cursor en el anillo lateral y ve la expulsión sistólica, uno mide de aquí hasta acá, la altura que se desplaza. Ahí tienen los valores, bueno, los valores salen en todos los libros, pero en general el corte inferior, para hablar de disfunción, son, aquí ponen 16 milímetros, en otros libros pueden poner 17 o 18 milímetros como corte inferior. Bajo eso uno puede hablar de hipocontractilidad del ventrículo derecho. El Doppler pulsado del anillo tricuspidio, que es en la misma posición donde uno evalúa el TAPSE, también en rigor es bastante similar, tiene una correlación muy estrecha porque uno evalúa de nuevo, eso sí, ahora la velocidad a la que se desplaza el anillo tricuspidio por Doppler tisular, que es esta línea que ven acá. Uno pone el pulsado justo en el anillo lateral tricuspidio y mide esta velocidad, que en general sobre 10 centímetros por segundo se considera una función normal. Otras herramientas de evaluación de la función ventricular derecha, que son, eso sí, mucho más complejas de medir, es lo que nosotros llamamos la performance del ventrículo derecho. Se puede aplicar también para el ventrículo izquierdo, y eso tiene que ver con los tiempos, con el tiempo de eyección que tiene el ventrículo derecho comparado con los tiempos de relajación y contracción isovolumétrica. Hay que verlo en la práctica para medir bien eso, pero lo que quiere decir es que cuando el periodo eyectivo del ventrículo derecho se acorta mucho a expensas de aumento de los periodos de relajación, habla de una peor performance del ventrículo derecho. Esas mediciones se pueden hacer también con el mismo Doppler tisular en el anillo tricuspidio. Lo otro, esto, si ven un informe ecocardiográfico o incluso de seguimiento en los pacientes críticos, estos elementos, como surrogate de evaluación del ventrículo derecho, son los que más frecuentemente van a ver en un informe de ecocardiografía. Las otras herramientas que ustedes pueden ver, como la fracción el cambio de área fraccional, que ahí uno tiene que dibujar, se hace en 4 cámaras, nomás ahí uno excluye la parte del tracto de salida del ventrículo derecho, no se evalúa. Uno evalúa ahí el tracto de entrada y el ápex, y se dibujan en sístole y en diástole y se calcula un cambio de área fraccional. También tiene una buena correlación. ¿Similar al Simpson? Similar al Simpson, pero esto es con área, no es con el método de disco. Yeah. También se puede hacer, no está descrito el Simpson clásico en el 4 cámaras en el ventrículo derecho, sino este cambio de área fraccional. Son áreas nomás. Y uno habla de sobre un 35% que cambia esta área. Están comparando el diástole con el sístole, se considera una contractilidad normal del ventrículo derecho. Ya han aparecido, después les voy a mostrar algunas imágenes. Bueno, la fracción de eyección principalmente por ecocardiografía tridimensional. Eso sí, hay que disponer ahí de software dedicados a eso, que son capaces de reconstruir la forma del ventrículo derecho y calcular la fracción de eyección en 3D. Y este último, el IVA, que lo conversamos con Daniel, también se puede aplicar para el ventrículo izquierdo. También se evalúa con el Doppler tisular en el anillo tricuspidio. Corresponde a la contracción isovolumétrica, es decir, cuando la válvula pulmonar aún no se ha abierto, pero el ventrículo empieza a generar fuerza, por así decirlo, y este periodo que está aquí, esta línea que está acá. Y uno mide la aceleración que se produce en ese periodo. ¿Por qué recalco ese método del IVA que se mide en metros por segundo? Porque muchos autores dicen, aquí siempre se ha buscado, cuando uno evalúa la contractilidad de alguna cámara cardíaca,
tratar de hacerlo que sea independiente de la volemia. ¿Qué método yo dispongo para evaluar la contractilidad de una cámara, pero que sea independiente de la pre y la poscarga? Probablemente no hay ninguno. Probablemente no hay ninguno, porque incluso hay trabajo incluso que nosotros hemos hecho que se ve que si uno aumenta la poscarga, el IVA igual disminuye. También la deformación, el strain, que también se pensaba que era absolutamente independiente de la pre y la poscarga, no es así. También varía. Pero siempre se ha considerado como uno más independiente de las cargas. Y en general una velocidad menor de 2,2 metros por segundo se considera como patológico en el ventrículo derecho. Y esos son los métodos más habituales en la evaluación del ventrículo derecho. Si uno tuviera que evaluar en el seguimiento y todo, probablemente los primeros son los que más van a poder utilizar al lado del paciente en el seguimiento día a día o por periodos más cortos. Aquí algunas características de los que vimos. Bueno, ya hablamos un poco del FAC, que es el cambio de área fraccional. Lo que les mencionaba, que es difícil, y varias veces hemos hecho test entre incluso ecocardiografistas, entre comillas, expertos, y la variabilidad del método es enorme. Por esto de las paredes tan traveculadas, es difícil definir el borde. Este es el TAPSE que les mencionaba yo, que es el modo M en el anillo lateral de la válvula tricúspide. Ese es fácil de hacer y en el seguimiento es bastante útil y fácil de medir. Este es el que les mencionaba anteriormente, que es la performance o el índice TI, se llama en algunos libros, que es la comparación entre el periodo eyectivo y los periodos isovolumétricos, el de relajación y el de contracción. Tiene buen pronóstico, es útil en el seguimiento a largo plazo. En el seguimiento nosotros lo usamos bastante en el ventrículo izquierdo, en el seguimiento de los pacientes trasplantados, por ejemplo. En fin, es útil cuando uno quiere evaluaciones más finas de la performance del ventrículo izquierdo. Pero requiere bastante entrenamiento para poder calcularlo. Se puede hacer por doble tisular, pero tiene una gran variabilidad. La onda S del anillo tricúspido es el que les mostré, es la velocidad que alcanza la onda S en el anillo lateral mitral. Y eso también es fácil, es bien parecido al TAPSE. Uno tiene que estar bien alineado, eso sí, para que la velocidad uno no la subestime. El de PDT, ese no se los nombré en las imágenes. El de PDT se calcula a través de la insuficiencia tricúspide, se puede hacer el ventrículo izquierdo también a través de la insuficiencia mitral. Y el concepto que hay detrás del de PDT es cuánto la cavidad cambia en milímetros de mercurio, cuánta presión hace en un periodo de tiempo. Se expresa en milímetros de mercurio por segundo. Entonces la máquina lo hace automáticamente y uno calcula, hay que tener insuficiencia tricúspide, uno tiene que poder dibujar el espectral de la insuficiencia tricúspide y uno elige dos velocidades. Por convención en general se hace entre 1 y 3 metros del espectral de insuficiencia, y ahí se calcula cuántos milímetros de mercurio por segundo es la velocidad que alcanza en ese periodo. En general se considera anormal menos de 400 milímetros de mercurio por segundo en el ventrículo derecho. En el ventrículo izquierdo es distinto, hace mucho más presión en el ventrículo izquierdo. Tampoco es fácil de hacer y necesita que la insuficiencia tricúspide se dibuje bien. A veces van a ver ustedes espectrales de la insuficiencia tricúspide que uno apenas ve la velocidad máxima, pero no alcanza a dibujar la curva a la cual se hace el cambio, por eso depende de eso. Hay muchos pacientes que no tienen nada de insuficiencia tricúspide, muy poquita, y no lo podemos hacer. Bueno, y esta es la contracción isovolumétrica que les mostraba anteriormente por doble tisular, que es bastante útil en el seguimiento. Hay varios trabajos en intensivo que ocupan esta contracción isovolumétrica en el seguimiento de los pacientes. Bueno, aquí unos dibujos para mostrarles. Bueno, se lo mostré anteriormente, el
TAPSEN, que uno mide la excursión aquí en milímetros, sobre 16 se considera como normal en el anillo lateral mitral. Aquí uno pone el cursor y el volumen de muestra justo en el anillo lateral mitral, tricuspidio, hacemos el trazado del Doppler tisular y aquí pueden, estas son las curvas que obtenemos. Esta de aquí es la contracción isovolumétrica, el IVA, el que les mostraba anteriormente. Después aparece la onda S, que es el otro parámetro que también sirve para la evaluación de la función sistólica y que ahí uno mide la velocidad máxima. En general, sobre 10 centímetros por segundo, comentaba que es normal. Después vienen los periodos de relajación isovolumétrica y nuevamente el periodo que se hace de nuevo. Aquí están dibujados lo que les comentaba de cómo se calcula esto de la performance o el índice TI, que es una relación entre el periodo eyectivo, que la ecuación va abajo, y los periodos de contracción isovolumétrica y de relajación isovolumétrica. Así es como se calcula la performance. Y en general el concepto es que cuando los periodos isovolumétricos se agrandan y el periodo eyectivo se achica, la performance, el índice TI está peor en la función ventricular derecha. Y aquí es como uno dibuja, se fijan cómo aparece el trabéculo y todo, aquí hay una súper buena ventana, pero no siempre así el cambio de área fraccional que les comentaba. Eso, lo que les mostré anteriormente, son las herramientas básicas que usamos en la evaluación del ventrículo derecho, que sirven en el seguimiento. Se ocupan mucho, como ven, estos marcadores que son surrogate, que uno podría decir desde el punto de vista de la imagen cardíaca, que estamos evaluando una parte súper pequeña de toda la función del ventrículo derecho, estamos mirando el anillo de la tricúspide, pero es lo que mejor se ve, pero sin embargo en los trabajos ha demostrado que tiene una buena correlación con la función ventricular derecha. Pero es una crítica válida que alguien podría decir, pucha, ¿y cómo está el ápex? A lo mejor el ápex se está moviendo más, y eso pasa en algunas patologías. Les voy a mostrar unas cosas que como novedad, no lo van a ocupar tanto en el intensivo, pero lo podemos ver rápido. Y si uno quisiera ser más exhaustivo, ¿mejoren algo con eco transesofágico? No. ¿Vas a ver? Ya. No. Te puede servir si no hay ventana para externar. Si no hay ventana, pero desde el punto de vista de la función ventricular, lo que puedes ganar es la ventana si es que no tienes una adecuada visión en el transtorácico. Nosotros usamos el eco transesofágico bastante en cirugía cardíaca para hablar de la función ventricular derecha, pero por motivos lógicos no podemos poner acá el transductor. Pero si uno tiene una buena ventana para externar, no va a ganar mucho. Eso. Estas son cosas más novedosas que tienen que ver con la ecocardiografía tridimensional, herramientas de deformación. Esto sí lo pueden usar en el intensivo, la deformación. Algunos elementos de función auricular derecha, la desincronía, que también el ventrículo derecho se puede poner asincrónico igual que el ventrículo derecho. Y también hay algunos trabajos que evalúan de forma aguda y en el seguimiento cambios en la forma. Con estos software que reconstruyen la forma del ventrículo derecho. Les voy a mostrar algunas fotos, especialmente de pacientes con embolía pulmonar. Estos son, y esto lo hacemos bastante, Daniel también, la deformación, básicamente lo que hace más uno en clínica es la deformación longitudinal por una visión apical de 4 cámaras, y uno puede obtener la deformación del ventrículo derecho y también algunos autores usan mucho más la deformación solamente de la pared libre del ventrículo derecho en 4 cámaras, y otros consideran también la incorporación del tabique, porque ahí uno pone parte del ventrículo izquierdo también, se podría decir, se comparte, pero se puede hacer de las dos maneras. Este es el software que yo les hablaba de cómo se reconstruye el ventrículo derecho, en que uno tiene que trazar, es engorroso y uno se demora. Uno tiene que trazar en 4 cámaras todo el ventrículo derecho y asegurarse que lo siga, y después tiene que hacer varias visiones en eje corto, trazando el borde del ventrículo derecho, y una vez que en todas las
visiones que solicita el software que se sigue bien el borde, él lo reconstruye y ahí puede calcular la fracción de eyección por ecocardiografía tridimensional y reconstruir la forma. Pero uno se demora, no es una cosa expedita a hacer. Ahora, el bueno esto del Eco 3D y esta reconstrucción sí, tiene mejor correlación que los parámetros anteriores. Si uno considera aquí hay correlaciones con algunos, en este trabajo, con algunos parámetros obtenidos del cateterismo y tienen una correlación que es moderada, ¿sí? No van a haber mejores correlaciones en todo caso. Son correlaciones que son moderadas pero significativas, pero mejores que con las herramientas que les mencioné anteriormente. Este es un trabajo que hicieron usando estas herramientas de cálculos volumétricos tridimensionales del ventrículo derecho, y se hizo un punto final de insuficiencia cardíaca derecha que fue definido por cateterismo, por presiones de la aurícula derecha elevada y por presiones intraventriculares del ventrículo derecho elevada. Así se definió la insuficiencia cardíaca derecha, y las correlaciones con los parámetros volumétricos obtenidos por 3D son súper buenas. Si uno las compara con los valores habituales, aquí tienen por ejemplo el cambio de área fraccional, que es 0,6 versus los otros parámetros tridimensionales que mejoran un poco. Pero les repito, eso, hacerlo en el paciente es intensivo, es bien engorroso y necesita software y todo todavía. La deformación que yo les mencionaba anteriormente también tiene una buena correlación, el strain o la deformación longitudinal comparado con este punto final de insuficiencia cardíaca derecha. Ahora, si uno quisiera hacer varios pasos y agregar más cosas, en este mismo trabajo muestran que uno logra acercarse más a una medición hemodinámica invasiva del ventrículo derecho, mientras más parámetros evalúa. Y eso, si uno revisa las guías de evaluación del ventrículo derecho, siempre se recomienda usar varios métodos, no solamente uno, por esta dificultad que les mencioné. Esto es otra cosa, tiene que ver con la función auricular. Yo lo menciono porque me ha tocado trabajar harto en esto, he hecho varias publicaciones respecto a esto, y que nosotros también podemos evaluar de manera más fina la función auricular que solamente decir si está dilatado o no está dilatado. Y uno puede, con la misma metodología de la deformación, evaluar las distintas fases de la función auricular. Básicamente, la aurícula, si uno ve una curva de deformación, tiene una onda S, que es durante la contracción ventricular, que tiene que ver con la distensibilidad de la aurícula izquierda, y tiene otra onda que es una onda de contracción activa que es posterior a la onda P. Básicamente quédense con esas dos ondas. Hay otras, pero esas dos son las que más utilizamos. La que tiene que ver con la distensibilidad, que puede tener que ver con el grado de fibrosis o enfermedad de la pared de la aurícula izquierda, y la otra que es posterior a la onda P, que tiene que ver con la contractilidad, que es una onda negativa. Evaluando así la función auricular derecha, este es un trabajo que se hizo evaluando esta onda S, o sea, esta onda de la función de reservorio, de la distensibilidad del ventrículo derecho, y vemos que en pacientes, esto es pacientes con hipertensión pulmonar, esta función de reservorio de la aurícula derecha es un factor predictor de eventos clínicos, y un predictor independiente de eventos clínicos a largo plazo. Y uno puede decir, ¿por qué esto? Es que probablemente la aurícula derecha, al igual que la aurícula izquierda, es como un espejo de lo que está pasando, de las presiones o de cómo se está comportando la función ventricular derecha. Y es fácil de evaluar. Esa es y esto se puede hacer en un paciente que está gravemente enfermo.
Este es un trabajo que hicimos nosotros. Bueno, aquí es como se dibuja la aurícula derecha, se obtiene la onda de deformación, y aquí está la onda que yo les decía que es la onda sistólica, esta durante la contracción ventricular, y medimos el pico. Y esta es la onda negativa, que es después de la onda P, que tiene que ver con la contracción de la cámara. Y aquí lo que evaluamos, esto fue un trabajo simple, que le dimos a estos pacientes con hipertensión arterial pulmonar, les dimos hilopros, y en forma aguda evaluamos cómo cambiaba la función auricular derecha. Y como ven, hay mejorías, no hay grandes cambios en la contractilidad de la aurícula, pero sí esta función de reservorio, la distensibilidad de la aurícula cambiaba significativamente. Y también en estos pacientes lo que hicimos, esto fue como un dato agregado nomás, esta función auricular derecha se correlacionaba con lo que podían caminar estos pacientes, con el test de caminar. Lo otro que hicimos fue evaluar la sincronía del ventrículo derecho. Yo les decía que se puede evaluar. Cuando uno dibuja el ventrículo derecho y evalúa las ondas de deformación, el programa está hecho para los segmentos del ventrículo izquierdo, nos da seis valores. Y si uno saca la desviación estándar de eso, ese número de la desviación estándar se puede ocupar como índice de disincronía del ventrículo derecho. Eso no lo describimos nosotros, está publicado. Hicimos lo mismo pre y post y lo pros. Y obtuvimos el índice en milímetros. Este es el índice que es en milisegundos, esta desviación estándar. El ventrículo derecho, post y lo pros, la contracción se hacía mucho más homogénea, o sea, se sincronizaba la contracción. Aquí lo que medimos fue la sincronía interventricular. Es comparar en milisegundos cuál es la diferencia entre la eyección respecto del inicio del QRS, de la eyección del ventrículo derecho versus la eyección del ventrículo izquierdo. Y también la interdependencia, por así decirlo, mejoraba, la sincronía interventricular mejoraba. Y esto es lo último que les quiero decir, que probablemente si uno quisiera escoger una imagen para evaluar el gol estándar de la función ventricular derecha es la resonancia magnética actualmente, pero todos ustedes conocen las limitaciones, especialmente en los pacientes gravemente enfermos. Esto es por ecocardiografía tridimensional también, y que han aparecido unos trabajos que también muestran en el seguimiento a los pacientes, incluso en pacientes gravemente enfermos, cómo cambia la forma del ventrículo derecho con diferentes comportamientos hemodinámicos, y tiene que ver con pronóstico y con si tenemos una buena respuesta a la terapia. Cuando hay hipertensión pulmonar, la forma del ventrículo cambia. Y esto es para, como yo les dije, que el gol estándar es la resonancia. Aquí apareció un trabajo hace poco de todos estos parámetros que evaluamos, el TAPS, la onda S, la performance, el cambio de área fraccional, cómo se correlacionan con la resonancia magnética. Y ustedes ven ahí las correlaciones, no son fantásticas. Uno podría decir que son correlaciones significativas, pero a un nivel moderado. Mejoramos si incorporamos las técnicas de deformación en la evaluación del ventrículo derecho. Así que esto es lo último. El ventrículo derecho tiene una forma compleja, como ven. Tenemos varias herramientas ecocardiográficas que, entre comillas, son surrogate de cómo se está comportando el ventrículo derecho, pero que son bastante útiles en el seguimiento del paciente en el intensivo. Hay nuevas herramientas de ecocardiografía tridimensional, y especialmente la deformación que se puede utilizar en el paciente al lado de la cama. Sigue siendo la resonancia para muchos, y también, en mi opinión, el gol estándar para ver la forma y la función del ventrículo derecho. Y los dejo invitados a nuestro curso del próximo año, de junio, de